La salud es nuestro tesoro más valioso y una actitud saludable nos impulsa a buscar información y soluciones. Por eso, a partir de este momento, Cristian Méndez y Norma Pedreáñez vienen con buena dosis de bienestar, vida saludable. En esta oportunidad, sin récipes y sin efectos secundarios, en Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, iniciando una nueva semana ya formalmente para nosotros el mes de noviembre. Muy buenas noches, Norma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian. Bueno, todo muy bien, de verdad que disfrutando el lunes de trabajo. Tuvimos un fin de semana movidito de grabaciones, etcétera, etcétera, porque este hombre se la pasa viajando, señores. Y nocturneamos también, porque bueno, también aquí en Chacao esta celebración que se hace a finales del mes de noviembre o principios del mes de noviembre. Nos corresponde ya iniciar, mi Norma, este programa comentándoles en nuestras acostumbradas efemérides que el 1 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Veganismo y el Día Mundial de la Acromegalia. Sí, desde el año 94 se conmemora el Día Mundial del Veganismo y actualmente el enfoque no es solamente, o sea, con la tendencia de alimentos que no tengan pues proteína de origen animal, etcétera, sino que va más allá. Ellos fomentan en cuanto a estilo de vida también en el uso de cosmética que sea libre de crueldad animal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay para todos los gustos y colores N cantidad de maneras de alimentarse. Así es, y también como lo había comentado, el 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Acromegalia, un trastorno raro que ocurre en el 40 al 70% de los casos por cada millón de habitantes al año. Tiene como finalidad obviamente divulgar información y concienciar a la población mundial acerca de esa patología para generar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Ya nosotros acá en el programa hemos conversado de diferentes enfermedades raras y bueno, saben que próximamente en el mes de diciembre se conmemora el Día de la Discapacidad porque es el tema de buscar siempre incluir a las personas independientemente de su condición. Sí. Sabes que el tema de la acromegalia, que obviamente es una enfermedad rara porque se estima que está en cuanto a la prevalencia mundial de 2 a 11 por millones de habitantes, pero lo importante también de resaltar, y por eso hay que darle visibilidad y concientizar en estas efemérides de salud, porque es que también hay un subregistro en cuanto a diagnóstico y el inicio de los síntomas es lento. Para las personas que no saben qué es acromegalia, para el público general que nos escucha, hay un exceso de hormona de crecimiento y las personas literalmente pueden ser más grandes, sus órganos quizás más hipertrofiados. Y cuando ya luego van en el desarrollo es que cuando más se manifiestan los síntomas. Entonces también hay un tema de su registro a nivel mundial. Pero bueno, continuamos comentándoles que cada 6 de noviembre se conmemora el Día de la Malaria y el Paludismo en las Américas, que lamentablemente sabemos que hay regiones que son endémicas, Cristian, y aunque en algún momento incluso nuestro país estuvo erradicada, pues sabemos que es un problema particular de Estado Bolívar. Todavía sigue siendo unas zonas endémicas en Venezuela, incluso ya porque anteriormente se tenía que, bueno, era una enfermedad que era solamente por allá del Amazonas y resulta que incluso a nivel urbano también hemos tenido algunos casos. Por eso es importante seguir con lo que es la vigilancia epidemiológica para evitar que esta enfermedad infecciosa siga produciendo muertes, obviamente, en Venezuela y en todas las partes en otros países, incluso sí, bueno, en América que se produce. Sí, bueno, en general, en cuanto a regiones, lo principal es África y de segundo las Américas, 25 países con malaria. Así es, y bueno, mi Norma, el próximo 8 de noviembre tenemos rumba flamenca porque bueno, nuestra querida Norma, como todos saben, ella es médico radiólogo y se conmemora el Día Mundial de la Radiología, así que ya sabes, próximo 8 de noviembre tenemos que, aunque sea, celebrar algo, ¿vale? Tenemos que tomarnos algo ese día. ¿Un café nocturno? Alineado, tú sabes. Alineado. Bueno, señores, vamos a recordarles que estamos en distintas plataformas de podcast y es que nos pueden escuchar a través de Deezer, iBooks, Apple Podcast, Player FM, Listen Note, y estamos también, eso para que les escuche, escucharlo con la musiquita a la hora completa. Si no tienen tanto tiempo, como siempre dice Cristian, o no les gusta escucharlo con musiquita, o están de duelo, que también es válido, nos pueden escuchar a través de YouTube o Spotify. Por si se perdieron el programa anterior, lo pueden escuchar, que ya próximamente, la semana que viene, ya está con ustedes ese programa, y es que estuvimos conversando con la doctora Yulimel Villarroel, ella es gastroenterólogo pediatra, con
con quien hablamos sobre infección de Helicobacter pylori en niños. Súper interesante por el aumento de casos en niños de Helicobacter pylori. Así es, mi Norma. También conversamos con Juan Carlos González, diseñador de modas, y con él hablamos un tema bien interesante que nos dejó varios tips, como es el guardarropa inteligente. Sí, súper interesante lo de guardarropa inteligente, y cómo no es que, vamos, como vamos viniendo, vamos viendo. No, planifique su día, planifique todos sus atuendos. Pero ya bueno, Norma está en eso, Norma anda en eso. Claro, ya le llevo una ropa ahí que tú sabes, para que me la acomode. Bueno, él diseña, confecciona, restaura, de todo un poquito, y hasta le ayuda también a hacer sus compras, porque de verdad que hay gente que no sabe combinar. Bueno, él también está para eso. Pero bueno, señores, ya vamos a ir avanzando en este negocio. Y bueno, como siempre me acompaña en los micrófonos mi querido Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110, y quien les habla, Norma Pedreañez, certificado de locución número 60510. Bueno, mi Norma, y en nuestra agenda de hoy, en nuestro acostumbrado café nocturno, estaremos conversando con María Eugenia Luciani. Ella es psicólogo clínico, coach y autora de los libros Nada cambia si yo no cambio y Quiero cambiar, ¿por dónde comienzo? Súper interesante, y bueno, con ella vamos a estar hablando justamente sobre el cambio, por qué se nos hace tan difícil cambiar. Y en nuestra sección Tiempo Libre estaremos conversando con Jairo Moreno, ingeniero en sistemas, especialista en inteligencia artificial, director de la revista Holben, o sea, tiene mucha inteligencia también natural, y con él vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial, beneficio o riesgo, ambos, y cómo emplearla. Así es, pero bueno, ya es momento de recordarles nuestras redes sociales y correo electrónico @dra.normapedreanes, @drmendesbe y @turradioweb. Y si quieres dejarnos un comentario o sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico después de la consulta @gmail.com. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, pero ya es momento de iniciar nuestra sección Café Nocturno. Porque siempre es un gusto compartir un café en buena compañía, les traemos esta noche una conversación en nuestra sección Café Nocturno. Café Nocturno. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. En nuestra sección Café Nocturno estamos acá, tenemos el placer de tener a la psicóloga clínico María Eugenia Luciani, con quien hablaremos sobre por qué se nos hace difícil cambiar. Ella es autora de 2 libros, Nada cambia si yo no cambio y Quiero cambiar, ¿por dónde comienzo? Bienvenida, María Eugenia, y antes que nada, a pesar de que quizás el cambio podemos nosotros quizás pensar que puede ser positivo, ¿por qué los seres humanos en general somos resistentes al cambio? Por miedo. La costumbre hace que uno se quede en el mismo sitio y con un pensamiento equivocado de que las cosas son las que van a cambiar o los otros son los que van a cambiar. El cambiar significa correr un riesgo, moverme en una zona completamente desconocida, hacer algo que nunca antes hice. Y entonces por eso es que hay 2 caras de la moneda, cambiar o resistirme al cambio. La mayoría de la gente juega a la resistencia al cambio. Y como el miedo tiene una función psicológica de proteger, te paraliza para no iniciar el cambio. Hay que ser muy valiente para decidir cambiar. ¿Cuánta gente ha pensado en la vida? Me gustaría ser más comunicativo o más amoroso o afectivo, pero me quedo simplemente con el miedo. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me van a rechazar? Entonces los ISIS, que son las excusas, se esconden detrás del miedo y te quedas en el mismo sitio con una fantasía loca, ¿sabes? Einstein dijo que loco era una persona que trataba de producir resultados diferentes haciendo lo que siempre ha hecho. Definitivamente está de terapia intensiva. O sea que, como tú dices, las personas prefieren quedarse cómodamente incómodos. Cómodamente infelices. Cómodamente infelices. A ser incómodos y felices, porque cuando yo me muevo en una zona nueva, indudablemente que me desajusta. Pero qué maravilla cuando cambiamos el easy, que son los terroristas que tengo aquí adentro. No están en el Medio Oriente, están en mi cabeza. Y todo el tiempo me están poniendo obstáculos. ¿Qué pasa si lo intento? Y si yo me puedo manejar en 2 escenarios, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Algo distinto. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? No va a pasar nada peor. Va a generar siempre algo positivo y beneficioso para ti. Es decir, cambiamos el uso del miedo. En vez de un paralizador, en un impulsor. A pesar del miedo, yo tomo un riesgo. Porque, como dice por ahí, quien no se arriesga siempre es un perdedor. No es que ni gana ni pierde, sino que siempre va a perder. Fíjate, María Eugenia, es muy interesante porque el resistirse al cambio, bueno, yo creo que es desde que somos niños, ¿no? Ya ese es un proceso que va evolucionando también desde el punto de vista familiar y como
cómo te vas relacionando también en tu entorno. Pero estos términos actuales, la resiliencia, el ser resiliente, y entonces a la persona como que obviamente llevarle de que pueda ayudarse a buscar otras alternativas, pero en situaciones complejas, ¿no? En estos países donde pueden haber situaciones complejas, estos cambios que están ocurriendo diariamente, porque no es que ocurren dentro de 10 años o dentro de una... No, diariamente, una cosa que sucedió en la mañana probablemente ya en la tarde es otra cosa, es impresionante. ¿Cómo se maneja esa situación? Tú estás hablando de los cambios del entorno, ¿no? Sí. Y indudablemente yo tengo que tener la capacidad de adaptarme y fluir con ellos. Una cosa que es interesante es qué puedo hacer yo ante esto que está pasando. Y hay un principio universal de liderazgo que habla del principio 10-90. 10% es el peso que le voy a dar yo a la circunstancia y 90% es mi respuesta. Pero lo tenemos al revés. Yo le doy 90% a las circunstancias y mi 10%, es decir, yo no puedo hacer nada, sino que yo voy a angustiarme, anticipar, generar depresión, el estrés que me consume, y ustedes como médicos saben que eso mata más a la gente, porque yo vivo con un disparador de cortisol y adrenalina en un estado de alarma y alerta permanente que hace que yo esté a la defensiva y a la ofensiva. Entonces, hay cambios que yo no puedo manejar, fluyo y los acepto. Los cambios inician en mi propia vida, son un proceso de adentro hacia afuera. Nadie cambia a nadie, la decisión de cambio es personal. Bueno, súper interesante, María Eugenia. Quizás vamos a terminar de desarrollar esto en el próximo espacio, pero quería comentarte sobre esta resistencia al cambio, obviamente desde el punto de vista, o sea, si es un tema más de cuestión biológica, digamos, orgánica, más emocional o cultural, o cómo influyen estos tres aspectos. Totalmente, tú eres un sistema. Y sobre todo, una expresión de la resistencia al cambio es mi preocupación. La preocupación es la parte pensante de la ansiedad. La ansiedad es el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro, es anticipar y generar fantasías catastróficas. Voy a ver el peor escenario y biológicamente, ¿qué pasa? Mi cuerpo da la respuesta. Y lo peor del caso es que no me muevo. Es como tener un carro encendido con el parking y le doy al acelerador, nunca voy a arrancar. Entonces, indudablemente que hay un impacto mental, emocional, físico y social. Bueno, seguimos contigo en el próximo espacio para que nos des herramientas o quizá algunos tips prácticos para tratar de vencer un poco esa parálisis y ese miedo que nos da a cambiar. Pero mientras tanto para ir asimilando todo esto, porque ella ha dicho cosas súper interesantes. Dígame ese porcentaje, 90% y 10-90. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con nuestra sección Café Nocturno de acá después de la consulta, apasionados por tu bienestar, conversando. Bueno, es que el espacio mientras la musiquita de verdad que era digno de también ser grabado, porque seguimos conversando con María Eugenia, pero ustedes se la perdieron, así que vamos a retomar un poco eso. Ella nos está hablando de por qué nos hace difícil cambiar, y estamos hablando que, bueno, hay muchos aspectos que a considerar desde el punto de vista psicológico, biológico, cultural, incluso todo hace que más bien que haya una resistencia a ese cambio y que nos quedemos paralizados por el miedo. Hasta ahí llegamos aproximadamente en el espacio anterior y queremos que nos digas más o menos unas herramientas o algo práctico. Sabemos que es un proceso quizás de terapia, de psicoterapia, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo podemos comenzar desde el punto de vista práctico a derribar todo ese miedo y salir de esa zona de comodidad? Vamos a traducir la intención en acción y convertirlas en un proceso. La gente siempre te está diciendo, me gustaría, yo quisiera. Yo no quiero que la gente llegue al final de su vida y diga, si yo hubiera sido más asertivo o más decidido o más determinado o más abierto, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Hay momentos en que tu mente y tu propia razón te dice, estoy cansado de obtener siempre lo mismo, necesito hacer algo diferente. Ese primer pequeñito paso es grandísimo en la escala de crecimiento, porque en la medida que yo cambio, voy modificando cosas, es una transformación. Y hasta aprender a decir no en un momento determinado, porque siempre he sido una complaciente, que me lleva a tener miedo al rechazo, es un paso de crecimiento enorme donde yo me doy reconocimiento. Entonces, una vez que ya yo empiezo a salir de mi zona de confort, cómodamente infeliz, la costumbre, la rutina, el automatismo, yo entro en una zona de expansión. Y en esa zona de expansión me voy agarrando muchísimas más ganas de seguir propiciando los cambios. Lo único que yo puedo cambiar es lo que yo pienso. Lo único que yo puedo cambiar es el manejo de mis emociones. Lo único que yo puedo cambiar es lo que yo hablo. Y lo único que puedo cambiar es mi conducta. Es muchísimo. Entonces, estás dando cuenta que yo puedo empezar a cambiar
Por ejemplo, la gente que está ahorita en un estado de ansiedad, médicos, ustedes lo saben. La ansiedad es anticipación, es correr más rápido de lo que la vida me está diciendo hoy, es generar fantasías catastróficas, el peor escenario, y es sufrir anticipadamente. Entonces imagínate tú, ¿qué hace la ansiedad? Te enferma. Indudablemente que tenemos trastornos de ansiedad severos hoy en día y el cuerpo es el primero que te da la información. Taquicardia, una aceleración de todo y por supuesto, como les hablaba, de ese estado de estar alerta todo el tiempo con un exceso de producción de cortisol y eso envejece prematuramente los órganos del cuerpo. Entonces tenemos gente de 30 años, ¿verdad? Ya con problemas de hipertensión, diabetes, etcétera, que se supone que es para gente un poco más. Sí, bueno, aquí hemos conversado en relación a lo que es la epigenética y cómo eso obviamente tiene que ver con todas las enfermedades y el entorno, cómo hace que obviamente nuestro organismo sufra, ¿no? Y por siga eso sufriendo. es que el cerebro es neuroplástico y entonces yo, metiéndole una nueva información, genero nuevas redes neuronales en mi corteza prefrontal, que es la que va a empezar a tomar decisiones. Mira, ¿sabes qué? Podemos tener de 60,000 a 90,000 pensamientos en un día, y de los cuales 80% son negativos, conflictivos, tóxicos, automáticos, repetitivos. ¿Qué tal si yo empiezo a darme cuenta primero de qué es lo que yo pienso? Y yo hago una metacognición, es decir, pensar sobre lo que pienso. Porque la gente piensa, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, y punto final, es que te la vas a tener que calar tal cual como yo soy. O mira, mejor me quedo, es más vale malo conocido que bueno por conocer. Tal cual. Y ese porque yo soy así como... Y además con punto final y a la defensiva. O sea, yo prefiero que la gente me diga con punto suspensivo. O sea, yo soy así, pero me encantaría cambiar tal cosa, ¿no? Entonces, cuando uno se hace preguntas, por ejemplo, yo me gustaría más a mí misma si yo fuera más que, ahí te estamos dando opciones de cambio. Y me gustaría más a mí misma si yo fuera menos peleona, resentida, tímida, ahí estamos trabajando áreas de cambio. Fíjate que una de las cosas que yo creo que la gente tiene que hacer un trabajo en relación a cuando vino la pandemia, cómo la pandemia nos obligó a cambiar, porque nos obligó a cambiar y nos hizo que tendríamos que hacer cosas que no habíamos hecho porque también teníamos el miedo a que lo que iba a suceder y tuvimos que hacerlo en ese momento, pues si no, no lo íbamos a vivir. Creo que tenemos que tener, porque muchas personas han obviado eso en el hecho de que ya se me olvidó la pandemia, o sea, y la pandemia nos vino a traer algo de enseñanza, más allá de lo que era la enfermedad y todas las personas que fallecieron, una enseñanza que hasta dónde tú puedes llegar a hacer algún cambio en tu vida, ¿no? Indudablemente que tenía que generarse creatividad, crear nueva vida en estas circunstancias. Sin embargo, los estudios demostraron que también aumentaron los divorcios, las ansiedades, el alcoholismo, porque la gente no supo manejar un cambio extremo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros cuando hacíamos podcasts para esa época? Bueno, mira, vamos a hacer una rutina de ejercicios en la casa. Bueno, perfecto. Cuenta cuántos pasos estás haciendo. Trata de sembrar una matita, ponte a leer 3 libros y tengan una conversación productiva sobre ese libro. Haz un proyecto que nunca pensaste que ibas a hacer. O sea, de repente todas tus ideas son bienvenidas y eso puede traducirse en algo, pero ponte en movimiento. La acción es lo más importante. Súper interesante, se me está quedando corto este programa porque provoca seguir escuchando sobre todas estas herramientas y sobre el cambio, que definitivamente no hay nada que se quede estático en esta vida porque somos personas que siempre estamos cambiando y seres relacionales. Entonces no nos sirve el yo soy así porque te estás relacionando con otros que te pueden decir, mira, no pueden validarte o no como te estás moviendo en la sociedad, ¿no? ¿Cómo hacer cuando estás cambiando y quizás las otras personas no están aprobando eso? ¿Qué tanto darle importancia o no? Ya brevemente como para culminar. Te voy a decir que hay un proceso de cambio. Lo primero comienza cuando me doy cuenta de algo y empiezo un proceso de aceptación. La aceptación es el primer principio de sanidad. Luego tiene que estar un proceso de motivación, querer cambiar. Luego la acción del cambio y luego el mantenimiento de ese cambio. Ahora en ese ciclo de cambio vienen mis propias trampas internas. Entre el darme cuenta y querer cambiar, mis miedos, la ansiedad y qué va a pasar, sí. Luego cuando yo empiezo a producir mis cambios, entonces yo tengo mis trampas internas con las cuales tengo que pelear y luego lo otro que no le gusta mi cambio, aunque me ha pedido toda la vida que yo cambie. ¿Por qué? Porque lo desajusté, salimos del guión de la telenovela. Entonces yo tengo que pelear conmigo y también con el otro que no le gusta, que quería que yo cambiara, pero le moví el queso, como dicen por ahí, ¿no? Le moví todo. Y luego entonces la incorporación del cambio significa perseverar. Es decir, para generar un nuevo hábito, una nueva manera de ser, yo tengo que repetir esa conducta y ese pensamiento hasta que se me fija neurológicamente.
Entonces hay luchas en el proceso de cambio. Bueno, María Eugenia, ya para culminar, unos tips y por favor tus redes sociales y si tienes algún taller cercano, por favor, para que las personas puedan acudir también. Ok, yo estoy en Instagram por María E. Luciani y también me pueden conseguir por Facebook. Mi teléfono es el 0414-171-8531. Este miércoles voy a dictar un taller y el título es buenísimo, se llama Vivir versus Sobrevivir. Me tengo que quitar las máscaras con las que he vivido toda mi vida. Una de ellas es el perfeccionismo, la indiferencia, la dureza, el siempre feliz, y por ahí nos vamos a meter. Bueno, La gente se pone máscaras para tapar sus inseguridades y sus miedos. Cuando yo identifico mis miedos y lo que me genera inseguridad, ya yo puedo empezar a ser valiente para enfrentar ese miedo. Siempre digo una frase y con eso termino. Hasta ahora los miedos te han asustado a ti y es momento que tú le digas, asústate miedo. Ahora te asusto yo. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, por hablarnos sobre por qué es tan resistente y tan difícil el cambio. Ya saben que tienen este taller, ya les dijo su teléfono, su Instagram para que acudan, además que es un precio súper accesible. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y es momento de dar inicio a nuestra sección Tiempo Libre. No todo es trabajo y preocupaciones. Aprovecha tu tiempo libre y, en Después de la Consulta, te orientamos cómo. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y en nuestra sección Tiempo Libre tenemos el inmenso placer de conversar con Jairo Moreno, ingeniero en sistemas, además especialista en inteligencia artificial y es director también de la revista Olven. Con Jairo vamos a conversar un tema bien interesante, obviamente que está muy de moda actualmente, como es la inteligencia artificial, beneficio o riesgo. Bienvenido, Jairo. Gracias por invitarme a su programa, por este espacio que está bien dirigido a ayudar a las personas a sanar desde diferentes perspectivas. Y muy interesante la invitada anterior, que está relacionado totalmente el tema que ella hablaba sobre los cambios con esto de la inteligencia artificial. A eso me iba a referir, porque bueno, si lo hubiésemos seleccionado así, no sale. Total. Y definitivamente, bueno, tú vas a hablar sobre la parte de la inteligencia artificial y lo importante que estaba hablando la invitada anterior con la inteligencia emocional, ¿no? Que es también muy importante. Pero una de las cosas que uno observa y escucha obviamente a las personas es si la inteligencia artificial realmente es un beneficio para nosotros como seres humanos o realmente nos está exponiendo a un riesgo. Fíjate que para abordar ese tema, y por eso es importante y casi perfecto la interacción de la psicóloga anterior, la doctora María Eugenia, que nos hablaba sobre el punto de la resistencia al cambio. Eso está íntimamente relacionado con el tema de la inteligencia artificial, que muchas veces venimos a dar excusas de que no es un riesgo, es malo, empezamos a ponernos barreras porque nos resistimos a dar el paso a cambiar y a aceptar los cambios que en el entorno y que en la sociedad están ocurriendo. Y el avance o la inclusión de la inteligencia artificial en todos los procesos productivos, tanto empresariales como personales, diría yo, han creado un gran impacto que para muchos es un avance positivo y que nos ayuda a acelerar, pero para otros es un impacto, muy negativo. Entonces todo depende básicamente desde la perspectiva en la cual yo lo esté mirando, porque si lo vemos desde un enfoque positivo, productivo, la inteligencia artificial no es más que un asistente virtual que viene a ayudarnos a desarrollar tareas, tiene la capacidad de ser multitarea y puede desarrollar actividades que en muchas ocasiones podía llevarse días, meses e inclusive hasta años, la puede procesar básicamente en segundos y puedes diseñarte cualquier cosa que tú le pidas, ¿no? Hay inteligencias artificiales clasificadas para diferentes áreas, pero dependiendo de lo que quieras hacer y con la inteligencia adecuada, tú puedes acelerar un producto o un proceso que antes tardaba un mes, lo puedes acelerar a minutos, dejándote tiempo libre para poder hacer otras cosas que antes era difícil hacer, como por ejemplo, y siempre lo menciono, compartir con la familia, una actividad que de repente te demoraba 2-3 días en hacerlo y te limitaba el tiempo de compartir con familia, ahora lo puedes hacer en minutos y te da más tiempo para ti, para compartir contigo, para compartir con familia, para otras actividades. Bueno, justamente sobre eso, ¿en qué áreas en general crees que hay mayor impacto en cuanto a mejorar al mejoramiento de la calidad de vida? ¿Cuáles son esas áreas donde la inteligencia artificial ha hecho más impacto? O si que consideres tú.
Mira, son muy diversas y creo que no tendríamos tiempo para hablar de tantos cambios que pueden generar de manera positiva en la sociedad el uso de la inteligencia artificial. Uno de ellos, como lo mencionaba, era precisamente generarnos más tiempo para nosotros. En ese más tiempo para nosotros podemos decir que he escuchado de casos, para ser específico, de 2 casos de personas que decidieron darse cuenta de que tenían tiempo para retomar estudios, darse tiempo para darse cuenta que podían comenzar una nueva propuesta, un emprendimiento, algo propio que tenían en mente, un proyecto que tenían en mente que no podían desarrollarlo porque no hallaban cómo. Una idea fácil, tangible, un libro. Hay personas que con inteligencia artificial en cuestiones de 1 hora, diría yo, sabiendo manejar adecuadamente las instrucciones, los prompts, que son el centro de toda la inteligencia artificial, con buenos prompts, en 1 hora tienes un libro, cosa que para muchas personas era wow, ¿cómo hago yo un libro? Me costaba mucho, ¿por dónde comienzo? Tengo la idea pero no sé cómo arrancar. Bueno, con la inteligencia artificial eso en 1 hora ya tienes prácticamente el libro diseñado. Bueno, imagínate, además más tiempo para el descanso, como dices tú, para todo eso. Y desde el punto de vista global, en cuanto a la salud pública, o sea, ya hablando no más de beneficio como individuos, sino desde el punto de vista global también mejoramiento de salud pública por nuestro enfoque como médicos. Pues, o sea, hay tanta inteligencia artificial en cada una de las áreas y tecnologías nuevas médicas. Totalmente. En la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito médico ha permitido llegar a zonas donde anteriormente a nivel de salud, a nivel médico era más difícil llegar, donde tardaban más los resultados, donde tardaba más un proceso quirúrgico, pero ahora con la incorporación de la inteligencia artificial es más preciso, más rápido y le permite gozar de mejor salud y de mayor estabilidad tanto a los pacientes como a los médicos, pues. No, realmente, bueno, sí, yo creo que la inteligencia artificial, bueno, obviamente llegó para quedarse y para seguir desarrollándose, y verla desde esa perspectiva de que nos viene a ayudar a tener un poco más de tiempo para el disfrute propio, obviamente, es realmente muy interesante verlo desde ese punto de vista, porque las personas obviamente creen que es que lo vienen a quitarle cosas, ¿no? Más que a la ayuda, sino es a quitarle cosas, pero eso creo que lo podemos conversar un poco más adelante, Jairo. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Estamos conversando con Jairo Moreno, ingeniero en sistemas, especialista en inteligencia artificial, sobre la inteligencia artificial, beneficio o riesgo. Y ya hemos hablado bastante sobre los beneficios, bueno, o lo que nos ha permitido el espacio, sobre en cuanto a mejorar productividad, también tiempo para compartir con la familia, para dispersarse, para el descanso, crear nuevos proyectos, pero también hay mucho miedo, y ciertamente hay miedos, quizás son peligros reales, algunos peligros potenciales, otros quizás no tan reales, pero puntualmente se ha escuchado mucho: ay, es que ahora la inteligencia artificial, y allá tú le agregas el nombre de la especialidad o la profesión, va a acabar con tal profesión, va a acabar con tales especialidades, porque hay ese peligro real. ¿Verdaderamente tú consideras que la inteligencia artificial pudiera eliminar masivamente el empleo humano en determinadas áreas? Mira, la llegada de la inteligencia artificial evidentemente viene a acelerar procesos, y hay ese riesgo de que con la inteligencia artificial, inclusive con la inclusión de la robótica, comience el proceso de sustitución de antiguos puestos de trabajo. Pero yo siempre lo he visto como más que una debilidad, como una fortaleza o una oportunidad, porque la inteligencia artificial es creada por el hombre y tiene que ser manejada por el hombre. De hecho, una de las nuevas propuestas de carrera es la ingeniería del prompt, que desde mi perspectiva, es una opinión muy personal, no es tanto como una ingeniería, pero bueno, se respeta el hecho de que se le haya denominado ingeniería del prompt, que no es más que la construcción de las instrucciones precisas para que esta inteligencia artificial puedan funcionar, ¿okay? Pero una vez que se sustituye al hombre de un puesto de trabajo mecánico porque está siendo sustituido por una inteligencia, esta inteligencia tiene que ser manejada por alguien. Entonces es la oportunidad para este operador de esta maquinaria para evolucionar, y ahí es donde entra el proceso de cambio, de querer aceptar de que existen cambios en la sociedad y en la colectividad
actividad y en el entorno laboral inclusive, y asumir el reto de, bueno, ya no voy a operar la máquina, pero tengo que, de forma manual, pero tengo que darle ahora la instrucción a la inteligencia artificial para que haga lo que yo hacía antes. Entonces existe la oportunidad de transformar ese miedo que está allí latente, porque no podemos evitar pensar de que viene el robot o viene la inteligencia a quitarme mi puesto, pero no lo veamos desde esa perspectiva, veámoslo desde la perspectiva de que nos están obligando a evolucionar, a cambiar nuestra forma de ver la situación. Sí, realmente muy interesante, Jairo, y también me gustaría, por ejemplo, para las personas que nos escuchan, ¿cuáles son, por lo menos desde tu perspectiva, por lo menos 3 inteligencias artificiales como más, vamos a decir, básicas, que las personas pueden comenzar como a tener esa interacción y no sentirse como abrumados? ¿Cuál les podrías recomendar tú a las personas? Mire, yo recomiendo, aquí en Venezuela hay muchas limitantes por factores internos y externos, ¿ok? Desde la velocidad del internet hasta ciertas restricciones, países que puedan establecer ciertas casas desarrolladoras de las inteligencias artificiales, ¿ok? A pesar de esta situación, pues yo le puedo recomendar inteligencias artificiales como Gemini, pudiéramos hablar de Copilot y Perplexity, ¿ok? Son inteligencias artificiales que puedes descargar desde tu smartphone y lo puedes utilizar en tu smartphone desde las diferentes tiendas dependiendo de tu teléfono, o lo puedes incorporar al WhatsApp, sí. ¿Ok? Porque ahora tienen la oportunidad de que lo puedes interactuar con estas inteligencias artificiales desde tu WhatsApp, y hay cualquier cantidad de inteligencias artificiales que puedes manejar desde tu teléfono que te generan cualquier cantidad de información. Y una de las cosas que me gustaría hacer énfasis es que muchas de las inteligencias artificiales cuentan en la actualidad con su propio código de ética, ¿ok? Que nos permite tener un filtro de la información que se le está solicitando y de la información que se le está pidiendo que genere o que procese, porque no generan solamente información, sino que tú puedes entregarle a la inteligencia artificial un dato para que lo procese, lo analice y te devuelve el resultado. Entonces, dependiendo de la información que le estés solicitando o entregando, él aplica un código de ética y te dice, te advierte de si puede o no puede procesarlo, dependiendo de los factores del contenido o de la edad de la persona que está solicitando, porque al trabajar con la inteligencia artificial tienes que identificarte. Bueno, ese mundo de la inteligencia artificial y como herramienta incluso en lo que es el estudio, investigación, bueno, para revisar artículos y resumir tal y lo otro, de verdad que es muy amplio y dependiendo también incluso de las especialidades, ¿no? No vamos a hablar desde el punto de vista nada más médico, sino quizás funciona mejor una que otra dependiendo de lo que quieras hacer, incluso hasta ayudar a hacer un marco metodológico, una tesis, qué sé yo. Dictas cursos, o sea, porque de verdad que esto es algo que ahorita, un ABC como para las personas, así tú sabes, como de nuestra generación. Esta generación para allá. Te puedo decir que dicto talleres de inteligencia artificial, se llaman contenidos con inteligencia. En mis talleres en los niveles 1 y 2 aplican mucho para las personas que quieren manejar contenido para las redes o inclusive para hacer trabajos como lo acabas de mencionar, tesis, libros, esquemas para eventos, y yo mensualmente estoy dictando talleres, ¿ok? ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar a través de mi teléfono personal 0412-378-0028. Les repito, 0412-378-0028. ¿Y en Instagram? En Instagram, bueno, yo soy el director de una revista holística digital. A través de la revista siempre estoy mostrando trabajos que se hacen a partir de inteligencia artificial y a través del equipo de trabajo que también desarrollan conmigo, @revista Olven en Instagram. Bueno, Jairo, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado la invitación, pero bueno, tenemos que seguir hablando de inteligencia artificial, obviamente, señores, pero bueno, ya es momento ya de cerrar. Estuvimos conversando con Jairo Moreno, ingeniero en sistemas, especialista en inteligencia artificial y director de la revista Olven, pero ya es momento de despedirnos, mi Norma. En los micrófonos me acompaña, como siempre, Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110. Lo pueden seguir a través de @drmendezbe en Instagram, y quien les habla, Norma Pedreañez, certificado de locución número 60510, @dra.Norma Pedreañez. Señores, la salud es nuestro tesoro más valioso y debemos cuidarlo siempre. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Recordando que la salud es nuestro tesoro más valioso, llegamos al final de nuestro espacio Después de la Consulta,
apasionados por tu bienestar. Cristian Méndez y Norma Pedreañez nos entregaron con buenas dosis de bienestar vida saludable, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la consulta,